Mi hermano robó mi identidad para vivir como millonario y mi familia me exige que no lo denuncie. Siempre pensé que mi familia era el pilar de mi vida, ese refugio seguro donde uno siempre puede volver cuando las cosas se ponen feas. Pero hace unos meses descubrí que el hogar no siempre es un refugio, a veces es el nido donde se crían las traiciones más profundas. Mi nombre es Luis y durante los últimos 10 años me he matado trabajando en una empresa de logística. He ahorrado cada centavo, he evitado vacaciones costosas y he vivido de forma muy austera con un solo objetivo en mente, comprar mi propia casa. Hace casi 6 meses, finalmente sentí que estaba listo. Tenía el enganche suficiente y un historial crediticio impecable, o al menos eso era lo que yo creía hasta ese fatídico martes en el banco. Me senté frente al ejecutivo con una sonrisa, emocionado por firmar los papeles preliminares de mi hipoteca. El hombre revisaba la pantalla con el ceño fruncido y después de unos minutos que me parecieron eternos, me miró con una mezcla de lástima y sospecha. Me dijo que mi solicitud no podía ser procesada porque mi nivel de endeudamiento era crítico. Yo me reí, pensando que era un error de sistema. Le dije que yo no tenía deudas, que ni siquiera usaba tarjetas de crédito más allá de lo básico. Fue entonces cuando me entregó un reporte que me heló la sangre. Según ese papel, yo era el orgulloso dueño de un auto deportivo último modelo, tenía 3 préstamos personales de montos altísimos y debía una fortuna en varias tarjetas de tiendas departamentales de lujo que ni siquiera sabía que existían. Lo peor de todo es que las direcciones de cobro estaban registradas en una ciudad a 3 horas de donde yo vivo, un lugar donde mi hermano menor, Mateo, se había mudado hace poco más de un año supuestamente para empezar un negocio de consultoría. En ese momento recordé que hace tiempo, específicamente hace unos 14 meses, perdí mi cartera en una reunión familiar en casa de mis padres. Mateo me ayudó a buscarla por horas y cuando no apareció, simplemente asumí que se me había caído en el trayecto. Saqué mis identificaciones de nuevo y no volví a pensar en ello. Ahora, viendo ese reporte bancario, todo encajaba de una forma aterradora. Salí del banco temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. No fui a mi oficina, manejé directo a la casa de mis padres. Al llegar, encontré a mi mamá regando las plantas. Cuando me vio la cara, se puso pálida de inmediato. No tuve que decir mucho, solo le mostré el reporte del banco y le pregunté si sabía algo. Ella empezó a llorar de inmediato, pero no era un llanto de sorpresa, era un llanto de culpa. Me confesó que Mateo había pasado por una mala racha y que, en lugar de pedir ayuda, tomó mi identificación para abrir una cuenta pequeña. Me dijo que él tenía la intención de pagar todo, pero que las cosas se le salieron de control. Resulta que Mateo no estaba emprendiendo ningún negocio, estaba viviendo una vida de lujos que no podía costear, usando mi nombre y mi crédito para financiar cenas caras, viajes y ese maldito auto deportivo. Lo que más me dolió no fue el dinero, sino que mis padres lo sabían desde hacía meses y no me dijeron nada. Edit 1, después de esa confrontación inicial, la situación se volvió un infierno total. Mis padres me rogaron, literalmente se pusieron de rodillas, para que no fuera a la policía. Mi papá decía que Mateo es joven, que un antecedente penal destruiría su carrera y que debíamos resolverlo como familia. Pero, ¿cómo se resuelve una deuda de casi $80,000 entre gente trabajadora? Intenté hablar con Mateo, lo llamé 1000 veces hasta que por fin me contestó. No escuché ni un rastro de arrepentimiento en su voz. Me dijo que yo siempre había sido el hijo perfecto, el que tenía dinero ahorrado, y que él solo quería probar un poco de ese éxito. Me aseguró que me devolvería el dinero en cuanto su gran negocio despegara, una mentira que ha estado contando desde que éramos adolescentes. Al ver que no iba a obtener nada de él, decidí investigar por mi cuenta antes de ir a las autoridades. Viajé a la ciudad donde vive y lo que encontré fue mucho peor de lo que imaginaba. Mateo no solo estaba usando mi crédito, sino que se estaba haciendo pasar por mí de forma activa en su círculo social. Tenía una novia que me presentó como su prometida, y ella estaba convencida de que él era el exitoso gerente de logística que yo realmente soy. Descubrí que incluso había falsificado mi firma en documentos legales de arrendamiento. Cuando lo confronté en su departamento, un sitio que yo nunca podría pagar, me amenazó. Me dijo que si yo lo denunciaba, él diría que yo fui su cómplice, que yo le di permiso de usar mi nombre para evadir impuestos y que ambos terminaríamos en la cárcel. Fue el momento más oscuro de mi vida. Me di cuenta de que mi hermano no era solo un irresponsable, era un manipulador sociópata que estaba dispuesto a hundirme con tal de no perder su estilo de vida de mentiras. Mis padres, en lugar de apoyarme al ver la magnitud del fraude, empezaron a atacarme a mí. Me llamaron egoísta, me dijeron que mi ambición por tener una casa era más grande que el amor que le tenía a mi propio hermano. Mi madre incluso me dijo que si Mateo iba a prisión, ella jamás me perdonaría y que me consideraría el asesino de su felicidad. Me sentí completamente solo, atrapado entre perder mi futuro financiero o perder a mi familia para siempre. Pero el destino me dio un empujón final.
Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era un hombre con voz muy dura preguntando por Luis. Al principio pensé que era otro banco, pero pronto me di cuenta de que era alguien mucho más peligroso. Mateo no solo le debía a los bancos, le había pedido dinero prestado a prestamistas informales usando mi nombre y mi dirección real. Me dijeron que si no recibían el pago de la primera cuota para el fin de semana, vendrían a cobrarme en persona. Ese fue el límite. No iba a dejar que me mataran o me lastimaran por los pecados de mi hermano. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde que decidí tomar cartas en el asunto y las consecuencias han sido devastadoras pero necesarias. A pesar de las amenazas de Mateo y las súplicas de mis padres, fui a la fiscalía con todas las pruebas, los reportes bancarios, las fechas en las que yo estaba trabajando mientras se hacían compras en otra ciudad y los testimonios de mis colegas. Fue un proceso lento y doloroso. La policía realizó un allanamiento en el departamento de Mateo y encontraron mi antigua cartera, además de varios documentos donde practicaba mi firma. Mateo fue arrestado y actualmente enfrenta cargos por robo de identidad, fraude bancario y falsificación de documentos. Cuando la noticia llegó a mis padres, el caos estalló. Mi padre me llamó para decirme que ya no tenía un hijo llamado Luis y que me borrara de su vida. Mi madre se encargó de contarle a todos nuestros familiares una versión distorsionada de la historia, diciendo que yo le tendí una trampa a mi hermano por pura envidia. Perdí tíos, primos y amigos de la familia que ni siquiera se molestaron en escuchar mi versión. Pero, por otro lado, empecé a recuperar mi vida. Con la denuncia oficial y el proceso legal en marcha, los bancos iniciaron su propia investigación interna. Me tomó meses de llamadas estresantes y trámites burocráticos, pero logré que la mayoría de las deudas fueran declaradas como fraudulentas. Mi historial crediticio todavía está manchado, pero los abogados me aseguran que en un año o poco más, volveré a estar en verde. Lo más difícil ha sido lidiar con los prestamistas. Tuve que contratar seguridad privada por unas semanas y mudarme de mi departamento a un lugar con vigilancia a las 24 horas. Afortunadamente, cuando se enteraron de que había una investigación policial de alto perfil sobre Mateo, se alejaron, probablemente para no atraer atención sobre sus propios negocios ilegales. Mateo está esperando su sentencia. Sus abogados dicen que probablemente pase algunos años tras las rejas debido a la cantidad de personas a las que estafó, porque resulta que yo no fui la única víctima, solo fui la principal. Engañó a socios, amigos y hasta a su propia novia, a quien le robó sus ahorros para pagar el enganche del auto deportivo. A veces, en el silencio de mi nueva casa, una que ahora es rentada porque mi sueño de comprar se pospuso indefinidamente, me pregunto si hice lo correcto. Me duele no tener a mis padres, me duele que me miren como al villano de la historia. Pero luego recuerdo la mirada de Mateo cuando me amenazó con hundirme con él, y sé que no tuve otra opción. La lealtad familiar tiene un límite, y ese límite es cuando tu propia familia decide que tu vida es sacrificable para proteger las mentiras de otro. He aprendido que la sangre te hace pariente, pero la lealtad y el respeto son los que te hacen familia. Hoy estoy empezando de cero, con menos dinero de lo que planeaba, pero con la frente en alto y la tranquilidad de que nadie más podrá usar mi nombre para sus crímenes. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.